Karines, hay dos indicadores económicos que esta semana han sorprendido gratamente a los economistas y al resto de nosotros. El primer indicador fue dado a conocer el lunes y es el índice de casas nuevas, o sea, las casas nuevas que todavía no se han construido, que se empiezan a construir o que están en fase de los permisos de construcción, que en todos los lugares hay que obtener primero del gobierno. Se estableció un récord de venta. Un récord de casas nuevas. Estas casas, por lo general, cuando se empiezan a construir, a diferencia de cómo se hacía antes en la época previa a la debacle bancaria, el constructor construía y luego vendía. Hoy en día, muchas de estas casas ya tienen un comprador antes de que se coloque el primer ladrillo. Bueno, pues este índice aumentó un 22% en el mes pasado, el mes de julio, sorprendiendo a muchos analistas. Ahora resulta que en el día de hoy se habla del otro índice, las casas ya usadas, las casas como la mía o la tuya, que se venden a terceras personas. Esto ha aumentado 22.7%, es un récord también casi que histórico, y todo parece indicar que mucha gente que antes no podía comprar porque las hipotecas estaban, los intereses hipotecarios estaban muy altos y los pagos iban a ser demasiado altos, pues ahora han aprovechado la reducción de estos intereses y están contemplando la adquisición de una vivienda o se han decidido ya a comprar una casa, y de ahí que venga esta subida en estos dos índices. Ahora la pregunta sería, ¿es esto suficientemente importante como para indicarnos que ya pasamos de lo peor y que estamos en un proceso de abierto crecimiento económico? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo con Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario, en nuestra cita usual de los viernes para hablar sobre la economía durante la semana. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, un grato placer como siempre. Agustín, te extrañábamos, que era muy placentero compartir con Karines, ¿no? Esta semana. Sí, lo que pasa, Leonardo, para que usted no se haga una idea completamente distorsionada de la realidad, yo trabajaba con Karines de lunes a jueves. Por eso usted no me escuchaba los viernes, porque le pedí 4 viernes consecutivos a la radio para tener una idea, aunque fuera somera, de que estaba en periodo de vacaciones, y la radio muy gentilmente me permitió trabajar de lunes a jueves, pero descansar los viernes. Por eso no nos encontrábamos por acá desde hacía un mes. Pero esa no fue la información que yo recibí, Agustín. A ver, ¿cuál fue? ¿Qué le dijeron? Para entonces desmentir a las personas que lo engañaron. ¿Qué le dijeron? De vacaciones, que usted estaba en las Islas Griegas de vacaciones. No, yo no estaba en las Islas Griegas. Yo estaba trabajando como un burro los viernes precisamente. Bueno. No en la radio, sino en cosas personales y privadas. No, trabajamos con Karines, descansamos una hora al día, trabajamos de 4 de la tarde a 7, en vez de las 4 horas, 3 horas, pero de lunes a jueves nada más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ojalá que hubiera tenido la oportunidad de... Es más, teníamos planes, mi familia y yo, de viajar a Puerto Rico y cancelamos unos días antes de irnos, porque temimos quedarnos allá trabados por toda esta cuestión, y efectivamente la cancelación fue providencial. Mi esposa fue la que tuvo la idea de cancelar el viaje, y en un principio a mí me costó un poco de trabajo, pero yo dije, bueno, si ella tiene esa visión, vamos a escucharla y vamos a respetarla. Y efectivamente, a los pocos días ordenaron un toque de queda a partir, creo que de las 8 a las 10 de la noche, cerraron las playas, cerraron los restaurantes. Total, que hubiéramos ido a Puerto Rico a estar como presos metidos en una jaula. Dios sabe lo que hace. Sí, señor. Bien, mira, hablando un poquito de economía y el resumen económico de la semana. Sí, estos dos indicadores que acabas de mencionar son tremendamente importantes. Inclusive cuando vemos el comportamiento de la bolsa de valores durante toda esta semana, también te preguntas, wow, ¿cómo es eso que las bolsas de valores ríen mientras que la economía llora? Y eso pareciera realmente una dicotomía, ¿no? Que realmente los mercados bursátiles definitivamente no le hacen caso a la economía cuando hay perspectiva y pronóstico económico tan complicado y complejo a escala mundial. Lo cierto es que, y la verdad de todo esto, Agustín, es que
La bolsa no es la economía, sin embargo, los inversionistas siempre apuestan a largo plazo. ¿Y por qué te comento esto? No olvidemos lo que es la economía norteamericana. Estamos hablando de 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico antes de la pandemia, o sea, pre-COVID. Ya cuando uno se pregunta cómo recibe COVID la economía norteamericana, pues la recibe con una tasa de desempleo de 3.8% y la recibe con 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico, donde inclusive ya para el año 2020 se prometía que la economía norteamericana podía comenzar a acercarse a lo que se llama su real potencial de crecimiento económico de largo plazo. Así que entonces, de alguna manera, los inversionistas no es que se ríen mientras que la economía se deteriora, los inversionistas saben perfectamente cuál es el potencial de crecimiento económico y de recuperación de la economía norteamericana. En otras palabras, vuelve la economía nuevamente. Los políticos obviamente lo usan y aplauden esto, y cuando Wall Street se comporta como se comporta, indudablemente eso de alguna manera es explotado políticamente, pero ciertamente la apuesta es de largo plazo, y más temprano que tarde la economía comienza a dar señales como las que estamos observando en este momento. La semana pasada conversábamos, Karina y yo, sobre el tema de la demanda agregada interna, y tú sabes que esto no es otra cosa que el grado de absorción de bienes y servicios por parte de todos los agentes económicos internos, y ahí se encuentra el consumo privado, se encuentra la formación bruta de capital, que no es otra cosa que la inversión en infraestructura física que hacen las empresas, la incorporación de maquinaria, equipos, tecnología, información y por supuesto el gasto público. Bueno, una noticia muy importante es que la FED lo está diciendo, el consumo privado también comienza a recuperarse rápidamente en la economía norteamericana, y cuando hablamos indudablemente del índice de ventas de casas nuevas y casas usadas, uno de los elementos que está detrás de todo esto es que la tasa de interés, tú lo acabas de explicar, el tipo de interés está en zona cero. Pero además de esto, la banca norteamericana está contando con niveles de liquidez bancaria que le provee la Reserva Federal para que la intermediación tiene que ser crédito, que no es otra cosa que colocar dólares de depósito en crédito bancario, tenga total y absoluta viabilidad. Por ejemplo, si me permites conversarte del tema Europa, que vale la pena revisarlo, el comportamiento de los índices bursátiles en Europa se dieron a la baja durante la semana, y estos no cayeron más por los pronósticos positivos de la economía norteamericana. Pero ¿qué ha ocurrido en Europa? Que después del hundimiento histórico que tuvo la economía europea en la segunda parte del primer semestre del año, que básicamente es marzo-junio, que se hunde profundamente la economía europea, existía una apuesta de recuperación de la economía europea para a partir del mes de julio y agosto. ¿Y qué ha ocurrido? El rebrote de COVID-19 ha llevado a unas economías como el Reino Unido, como España, Francia, nuevamente a una suerte de aislamiento social, de cierre, y eso está perjudicando severamente los indicadores de recuperación de Europa. O sea, y es sumamente importante señalarlo, porque de alguna manera lo que está evitando que se asuma con más profundidad los mercados, tanto en Londres como en el IBEX 35, en España, en Francia, en Alemania, básicamente son las excelentes perspectivas que se vislumbran de la economía norteamericana. Mira, Europa, te menciono 4 números que son bien importantes y que son preocupantes. El caso, por ejemplo, de Francia, una economía de 2.7 trillones de dólares, se estima que caiga 12,5% este año. El caso de España, bien preocupante, 12,8% de contracción. El caso de Reino Unido, 10,2%. El caso de Italia, sumamente grave, 13 puntos de caída, se estima cierre de año 2020. El nivel de contracción económica de la segunda parte, estamos hablando del segundo trimestre del año, fue definitivamente por encima de los 2 dígitos, estamos hablando de casi 25% de contracción. Y esto debería mantenerse así, sí, por supuesto, este pronóstico, por supuesto, sí no ocurre el cierre nuevamente de la economía europea. Bueno, lo que está evitando que se produzca una mayor caída en este momento en las perspectivas europeas no es otra cosa que las excelentes perspectivas para la economía norteamericana. Hay varios indicadores importantes. Uno, comienza a reducirse cada vez más la tasa de desempleo. Ya no hablamos de 19 puntos de desempleo para el cierre del año 2020, hablamos de 10,2 puntos de desempleo para el cierre del mes de julio. Se recuperan los indicadores de venta, como tú lo acabas de comentar, de
de casas nuevas y casas usadas. Se recuperan los indicadores de consumo en la reunión que tuvo recientemente en la Reserva Federal, en lo que llaman el acta de la reunión arrojó como resultado el crecimiento nuevamente, la dinámica de comportamiento del consumo privado. Y es importante señalar que el consumo privado en los Estados Unidos representa el 65% del PIB. La economía americana es una economía de consumo. Es importante la industria, es importante el sector servicio, es importante el sector primario de la economía, sin duda, que produce materias primas, productos básicos, semielaborados, etcétera. Pero el consumo privado es el componente más importante del Producto Interno Bruto norteamericano y no está deprimido, se sigue dinamizando y eso es una gran noticia y los mercados financieros lo recogen a largo plazo. Por eso es que no veo una dicotomía. ¿Me permite una breve interrupción? De la bolsa de valores. Sí. Leonardo, si me permite una breve interrupción. En el caso particular de la compraventa de casas usadas, sobre todo las casas usadas, esto tiene una importancia extraordinaria. Porque, por ejemplo, cuando una persona se compra un automóvil, independientemente del precio, sea de $20,000 o de $100,000, compró el automóvil y ya. Cuando una persona compra una casa, estoy hablando de casas de uso, casi en el 95% de las veces, si no en el 100%, le va a hacer alguna mejora. Le va a cambiar el piso o va a comprar cortinas o va a comprar pintura para pintarla de otro color o le va a cambiar los inodoros o los gabinetes o le va a poner una cerca o le va a mejorar la jardinería o muchas de estas cosas al mismo tiempo. Yo he comprado muchas casas a lo largo de mi vida aquí en los Estados Unidos. La primera fue en 1980 y siempre que la compro le hago algo, sobre todo cuando uno está casado, pues siempre la esposa quiere mejorar esto, comprar un mueble nuevo. Y eso tiene un efecto de una repercusión extraordinaria, porque inclusive la gente que no está en el giro de la construcción, pero que venden muebles, que venden pinturas, que venden cortinas, que venden enseres para la casa o electrodomésticos, se benefician del movimiento que hay dentro del sector de bienes raíces. Sí, es correcto. Y aquí lo importante es entender que este es un sector que es intensivo definitivamente en el uso de mano de obra y que además es como tú lo dices, más claramente encadenamientos internos que disparan otros sectores, que dinamizan otros sectores. Lo otro que es importante es que cuando uno se pregunta ¿qué va a pasar finalmente en el año 2020? Bueno, lo primero que tenemos claro es que la economía americana no vuelve a cerrarse. Es muy importante y tenemos que conversar qué va a pasar con el segundo plan de estímulos fiscales que está en crítico porque hay sectores todavía estratégicos sumamente afectados. Pero la realidad es que sin duda el año 2020 cambió la forma de hacer negocio, Agustín y Karine. La economía americana se ralentizó, se desaceleró, se contrajo de manera muy importante ciertamente en el segundo trimestre del año 2020. Sin embargo, la economía también mutó. Hay una suerte de transformación del modelo y el estilo de hacer negocio. Hoy tenemos el teletrabajo que se apoya en herramientas como el Skype, el Zoom, el Microsoft Teams, las herramientas de Google se soportan en la nube. Hay un conjunto de herramientas que permiten hacer ahora trabajo desde la casa, lo que llamamos las contrataciones por proyecto, el home office, las plataformas estas de comunicaciones, reuniones virtuales, el uso de la inteligencia artificial, el uso de herramientas donde se amplifica de alguna manera la compra de bienes y servicios y el entrega a domicilio sin contacto. Así que todas estas herramientas de alguna manera han permitido que unos sectores comiencen a dinamizarse y por supuesto esto hace que sean los ganadores de mercado. Pero también hay unos sectores que son perdedores de mercado, que son los más afectados como el turismo, las líneas aéreas, las cadenas de venta de minoristas, hay una quiebra masiva de empresas muy importante en este momento, la hotelería, empresas y sectores que son intensivos de mano de obra y que están enfocados básicamente a recibir visitantes. Son sectores que tienen que seguir siendo atendidos
porque si no es así, vamos a tener una quiebra muy importante de empresas en el tercer trimestre del año 2020. ¿Y de qué estamos hablando, Agustín? Los números que revisamos ya semanas atrás. El PIB se contrajo 32,9% en términos macroeconómicos, pero en términos microeconómicos, ¿qué significa eso? Que más de 4.200 empresas han solicitado el esquema de quiebra. De quiebra, por supuesto, para liquidar el activo y pagar pasivo, o hacer reestructuraciones y discutir con los clientes o con los acreedores algunos esquemas de repago, y adquirían una capacidad, por supuesto, de repago de estas acreencias. Bueno, eso hay que resolverlo, porque de esas 4.000 empresas, hay unas 424, y eso sí lo vimos la semana pasada, que tienen deuda por encima de los $1.000 millones. Entonces, obviamente es un tema que hay que atender, que ya pasó, que ya ocurrió, es la contracción del segundo trimestre del año 2020, pero ¿qué puede pasar en el tercer trimestre del año o en el cuarto? Y el segundo programa, el segundo plan de estímulos fiscales no es aprobado en términos concretos. ¿Para qué? Para proteger lo más importante de la economía norteamericana, que es el consumo privado. Sin embargo, no hay razones para ser optimistas. Yo creo que lo peor ya pasó, estamos mucho en eso. Sin embargo, hay riesgos residuales en el ambiente. La Reserva Federal todavía lo está diciendo. Hay riesgos residuales, hay vientos de recesión a escala global que definitivamente pueden afectarnos, porque recuérdate que la economía mundial está gobernada por lo que se llama el poder de la triada. Y esa triada es un animal de 3 patas con 3 componentes. Estados Unidos, que representa el 25% del PIB mundial, la Unión Europea un 24%, y los famosos BRIC, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, que casi suman entre todos un 70% del PIB mundial. Es decir, que esa triada de alguna manera nos va a indicar qué va a pasar el resto del año 2020. Europa preocupa mucho más que los Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos es un muñeco distinto. Recordemos nuevamente el real potencial de crecimiento de largo plazo, 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico, que además es consistente con que tengamos 18 semanas consecutivas de crecimiento en la bolsa de valores. Eso es una cosa muy importante, y repito, no hay dicotomía entre el comportamiento de Wall Street y el comportamiento de la economía norteamericana. Eso de que la bolsa ríe mientras que la economía llora no es cierto. Lo que está pasando con Wall Street es que los inversionistas están apostando a largo plazo y están apostando al potencial de recuperación y crecimiento de la economía norteamericana. Bueno, son muy buenas noticias. Leonardo, rápidamente, llevamos un mes hablando de la probable aprobación de un plan de estímulo, de un segundo plan de estímulo, y eso yo no lo veo, no lo veo consolidándose. ¿Qué efecto tú ves en los próximos meses de no tener ese segundo plan de estímulo en la economía? Bueno, definitivamente, ¿cuál va a ser el impacto de todo esto? Obviamente, un plan de estímulos fiscales tiene 2 objetivos. Uno, el rescate de empresas de sectores estratégicos clave que son intensivos en mano de obra, pero por otra parte, eso para evitar el shock de oferta, ciertamente que se rompa la cadena de suministro de bienes y servicios en la economía, pero por otra parte el shock de demanda, y es precisamente dotar a Agustín y a Calinés de un ingreso personal disponible, ¿verdad?, para poder comprar bienes y servicios. En otras palabras, el ingreso disponible es igual a ¿qué cosa? Al ingreso corriente nominal que ustedes reciben, menos los impuestos que pagan, más los subsidios que reciben. Indudablemente, si este programa de estímulos fiscales no se da, el gran riesgo ¿cuál va a ser? Básicamente que nuevamente el riesgo de que las personas no tengan capacidad de lograr sus obligaciones contractuales, el tema de las hipotecas, los alquileres. Ahí viene, entonces, hay un tema básicamente de salud pública y financiera que habría que atender. Yo creo que sería criminal, vamos a estar claros, sería criminal que este plan de estímulos fiscales o el decreto ejecutivo del presidente Trump, que es buscar que se le voten unos recursos adicionales que tienen que ser necesariamente aprobados por el Congreso, porque no puede disponer de fondos federales sin el permiso del Congreso, sean aprobados. De no ocurrir esto, ¿qué puede pasar? Que el pronóstico de contracción económica del 6.2% que tenemos para el cierre del año, pues no se cumpla y vayamos entonces a una contracción por encima de los 2 dígitos. Y eso, en mi opinión, sería absolutamente criminal contra una economía que tiene un real potencial de crecimiento absolutamente
fabuloso. Estamos hablando 3.8% de desempleo para el mes de enero, la tasa más baja en 50 años, 23 trimestres consecutivos de expansión, de dilatación del ciclo económico, de crecimiento de la economía americana, y por otra parte, estamos hablando de un mercado de capitales con un valor de mercado que rompió récord histórico esta semana. Yo creo que hay información suficiente de mercado para que el Congreso, para que el discurso político se subordine al discurso económico y sobre todo se subordine al discurso social que tiene que ver con los indicadores de prosperidad y bienestar de los norteamericanos. Leonardo, no quiero ponerlo en una situación de hacer un comentario que pueda ser interpretado como un apoyo político, pero ¿cómo contrastaría usted el análisis económico, puramente económico, la comparación puramente técnica entre la economía de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump y la economía de los pasados, y voy a poner 16 años para que no quede una comparación vis a vis entre Trump y Obama, sino una comparación entre Trump por un lado y la sumatoria de Obama y Bush por el otro, los últimos 16 años previos a Trump? ¿Cómo compararía Leonardo Buniac puramente desde el análisis económico, sin caer en las orientaciones de índole político? Sí, mira, total, lo que podemos hacer básicamente es un ejercicio de dividir esto por décadas. No existe precedentes históricos en los Estados Unidos en los últimos 50 años donde tú tengas una tasa de crecimiento económica trimestral, y hablamos de 23 trimestres consecutivos de crecimiento, acompañado de una tasa de inflación de 1.8% y un nivel de desempleo cercano, no superior al 4% interanual. Precedentes históricos como ese no existen, por lo tanto creo que no hay demasiado que decir. Hablamos de una economía próspera cuando se sientan las condiciones, cuando se sientan las bases para el crecimiento económico sostenido de largo plazo y de carácter no inflacionario, porque tú puedes crecer económicamente a través del crecimiento del gasto público, inyectando mucho gasto público, pero vas a generar presiones inflacionarias y vas a debilitar, por ejemplo, a debilitar el dólar. El tema es crear las condiciones económicas para el crecimiento sostenido, viable, de largo plazo, de carácter no inflacionario, y eso ha ocurrido en la economía americana bajo el mandato del presidente Donald Trump. O sea, yo tampoco estoy asumiendo posiciones políticas. Lo que yo sí siento y creo que los norteamericanos, el inversionista norteamericano, y de ahí el comportamiento de la bolsa de valores. Estamos hablando de que las 500 mayores empresas que están en el índice S&P 500, bueno, están registrando resultados realmente muy interesantes, y la apuesta, como te digo, es a largo plazo. En mi opinión, yo siento que el empresariado americano se siente más cómodo con un gobierno bajo la administración de Donald Trump que bajo la administración, por ejemplo, de Joe Biden. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque los indicadores así lo están diciendo. Estamos hablando de un nivel de expansión de actividad económica donde el consumo privado no ha dejado de crecer, el desempleo se ha reducido, la inflación está en 1.8% en el último registro del mes de enero. Estamos hablando nosotros de qué cosa. Estamos hablando de crecimiento económico que genera empleo, pero hablamos de una tasa de inflación que permite además un poder de compra, un poder adquisitivo que no se pulveriza por la espiral inflacionaria. Y al final, desde el punto de vista social, ¿qué significa esto? Disminución de los niveles de pobreza crítica y extrema. En consecuencia, yo siento, ¿verdad?, que si algo puede ayudar, en todo caso, a Donald Trump en sus elecciones en noviembre de este año, definitivamente es el récord en materia económica que ha tenido esta administración. Más allá de esto, vuelvo al tema importante, el discurso político, y hablo del discurso político republicano y demócrata, tiene que subordinarse al discurso técnico-económico, que va más allá de eso, al discurso social. En otras palabras, el beneficio, la prosperidad de los norteamericanos. Equivocarse, Agustín, sería absolutamente criminal. La economía americana puede comenzar a crecer. El año 2021
en 5.21, en 5.50, en 6 puntos el año que viene. Esos son más o menos los pronósticos de recuperación para la economía norteamericana. Y eso te habla claramente de la capacidad de respuesta que tiene esta economía, que, insisto, depende mucho del comportamiento de la demanda agregada interna, del grado de absorción de bienes y servicios de todos los agentes económicos internos. De allí que sea tan importante proteger el bolsillo de los norteamericanos, los índices de venta de vivienda, el comportamiento de los índices de consumo privado, dicho por la propia Reserva Federal, que están indicando claramente que la economía requiere estímulos que se mantengan para que la recesión que está pronosticada para el cierre de año no supere los 6 puntos y que el crecimiento apostado para el 2021 sea el que se ha prometido. Un crecimiento por encima del 4,5%, del 5,5%, del 6%. Perfecto. Bueno, como quiera, yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, levanto las dos manos y me señalo. Yo no pensé jamás, hace 4 meses, que íbamos a estar en estos niveles con la bolsa, con la venta de casas. Algunos lugares en los Estados Unidos tienen una economía completamente normal y realmente para mí ha sido muy sorprendente y muy grato, porque yo pensé que íbamos a caer en un abismo del cual nos iba a tardar mucho tiempo en salir y que iba a parecer mucho a la Gran Depresión de 1929-1930. Afortunadamente no es así y reconozco mi error. No, todos teníamos el mismo pánico. Estamos hablando de que el segundo trimestre del año 2020 se ha encontrado 32 puntos contra el mismo periodo del año anterior. No hay precedente en el año 2009, Agustín. No hay precedente en el año 2002, no hay precedente en el 29 y no hay precedente en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de la dinámica de comportamiento de la actividad económica, del índice mensual de actividad económica de los Estados Unidos. Sin embargo, date cuenta que la capacidad de respuesta que tiene la economía norteamericana desde mayo comenzó nuevamente a crecer el empleo. Estamos hablando de ya que entre mayo y junio se acumulan 9,5 millones de nuevos empleos creados. La tasa de desempleo que se apostaba casi en 20 puntos, el 19% para el final de este año, está hoy en niveles de 10,2% y siguen mejorando. Entonces, obviamente, lo que debemos estar claro es que hay dos cosas que deben ocurrir. Uno, la economía no se puede nuevamente cerrar. Es absurdo, sería criminal hacerlo, y por otra parte el programa de estímulos fiscales tiene que ser aprobado, o el decreto presidencial que busca extender el seguro para el desempleo de $400 semanales tiene que ser aprobado. De no ocurrir esto, entonces el tercer trimestre del año no será de crecimiento económico, el cuarto trimestre del año tampoco lo será, así que entonces el pronóstico de cierre de la economía americana puede ser una contracción por encima del 8%, del 9 al 10%, de los dígitos para el cierre de este año, y eso definitivamente sería imperdonable. Yo creo que jugaría en contra de los objetivos políticos de los demócratas en el año 2020. Muy bien. Leonardo, muchísimas gracias. Siempre un gusto. Gracias. Bueno, encantado. Comencemos la semana que viene un poco a ver qué va a pasar, y aquí elementos de carácter geopolítico que además son muy importantes. Hay temas que están en el ambiente que tenemos que revisar, que tienen que ver básicamente con las tensiones con China, que es un elemento crítico que le va a restar viabilidad de crecimiento a la economía global este año, especialmente al comercio mundial, que más o menos estamos estimando que se pueda contraer entre un 14 y un 32%. Y eso es un elemento también crítico que hay que revisar, porque indudablemente Estados Unidos y China ambos están en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos del mundo. Perfecto. Felicidades y feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Leonardo Buniac con nosotros aquí en Actualidad Radio. Él es economista, calificador de riesgo bancario aquí en Actualidad Radio. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más.